Yo tengo ahí una resistencia R. Y yo quiero saber la tensión en esa resistencia. Vamos de vuelta con lo que hemos dicho en la última clase, ¿sí? Recordemos que todo elemento, en este caso la resistencia, tiene asociado 4 valores característicos que son su valor resistivo, que es el que se mide en ohmios, su valor de tensión, que es el que se mide en volt, ¿sí? Su valor de corriente, que es el que se mide en amper, ¿sí? Y su valor de potencia, que es el que se mide en watts. Y habíamos dicho que si yo de esos tengo al menos 2, ¿sí? Ya puedo encontrar los otros, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 2 de estos 4, ya puedo encontrar el resto. En tu caso, vos querés saber tensión. Entonces, veamos cuáles son las combinatorias posibles para averiguar tensión. Tensión yo lo puedo averiguar por ley de Ohm. Acordémonos que tensión es I multiplicado por R. Entonces, ¿yo qué me tengo que fijar? Si yo quiero hacer la tensión de R, tendré que buscar la corriente de R. O sea, no puedo usar cualquier corriente del circuito. Tengo que usar la corriente que pasa por esa resistencia. Supongamos que tuviéramos esto. Esto así. En ese circuito nosotros sabemos que por acá está viniendo una I total. Y acá está viniendo una I1 y acá está viniendo una I2. ¿No es cierto? Entonces, supongamos que acá tenemos R1, R2 y R3. Siguiendo esta lógica, ¿sí? Si yo quisiera calcular la tensión de R1, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la corriente de R1 por R1. ¿Quién es la corriente de R1 acá? ¿Y total? Y total por R1. Eso me va a dar la tensión. Ahora, si yo quiero hacer R2, ¿qué tendré que hacer? Intensidad 2 por R2. ¿Y qué intensidad es la que pasa por R2? No, era 1. Entonces acá sería I1 por R2. Y lo mismo para B3 sería I2, que es la corriente que pasa por R3, multiplicado por R3. ¿Se entiende o no? Siempre tengo que verificar que la corriente sea la que está pasando por R. ¿Sí? Y bueno, acá la otra manera de calcular la tensión es con la potencia. Recordemos que potencia es I por R. Entonces yo pudiera decir I al cuadrado por R, potencia es B al cuadrado sobre R, o potencia es, tiene 3 formulitas, B por I. Entonces yo acá podría decir, bueno, la tensión de la resistencia también puede ser la potencia de la resistencia dividido la corriente de la resistencia, ¿no es cierto? Si derivo de acá, si salgo de ahí, ¿sí? ¿Me entienden o no? Entonces ahí ya puedo averiguar, ¿ve? Potencia dividido la corriente me va a dar la tensión de esa resistencia, ¿sí? Y así hay distintas combinatorias para estos valores. Recordemos que acá lo que vos vas a usar es potencia, que son estas tres de aquí, ¿sí? O vas a usar ley de Ohm, que recordemos que ley de Ohm es I igual a B sobre R, B igual a I por R, y R igual a B sobre I, ¿sí? Esas son las formulitas que tenemos para averiguar esos 4 valores, obviando las de Kirchhoff, lógicamente, ¿no? Bien. Veamos a ver el ejercicio del compañero. Ah, es el mismo que la otra vez. Sí, profe. Ok. Bueno. Y acá me piden calcular R3 y R6. Claro, acá lo que yo te decía que necesito saber es quién era R3. Bueno, acá está R3. Ahí está, ya lo encontré. R3 y R6. Ok, bueno, lo hagamos. ¿Sí? Ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Bien, voy a ver porque sonó esta campanita. Ah, que se unió Bautista. Bueno, sigamos. Voy a mover esto para abajo. Esto quedó claro, ¿no, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo de esto?
No, profe, sí quedó claro. Quedó clarísimo, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio que mandó el compañero. ¿Sí? Vamos a ver. Lo voy a copiar acá. Tenemos una fuente. Aquí tenemos una resistencia. Otra resistencia. Lo voy a hacer medio grande para que podamos ver bien. Con tal, vamos moviendo la pizarra, ¿sí? Ustedes no se preocupen que todo queda grabado. Ya estoy grabando, así que no se van a perder de nada. Por acá viene otra resistencia. Por aquí viene otra. Claro, este circuito era, aunque no es complejo, ya van a ver si es grande el circuito. Entonces a veces puede llegar a marear, ¿sí? Acá tenemos otro nodo. Bien. Esto era el circuito, ¿sí? Vamos a colocar algunos valores. Teníamos la fuente de 70 voltios. Después teníamos acá una resistencia de 10 ohmios. No le voy a colocar los ohmios para no dañar tanto el circuito, ¿sí? Después tenemos la de arriba que me parece que dice 80. Esta que es la R3 que hay que encontrar. Y aquí tenemos 30, 10. Esta me parece que es la R6. Acá otra vez 10. Y por acá tenemos 10 y 10. ¿Sí? Además, acá te va a faltar un dato. ¿Esto es del examen? Sí, es de un Sí, examen. profe. Claro, acá te va a faltar. ¿Sabes qué te va a faltar? Que vos en los datos tenés que I1 vale 0,6 periódico amper. Pero nunca copiaste cuál de todas las corrientes I1. ¿Sí? Alguien que tenga ese examen, si puede corroborarlo. Hasta eso nosotros vamos poniendo los nombres acá. Veamos. ¿Qué tenemos? Tenemos nodos. Entonces le pongamos nombre a los nodos. Tengo aquí un nodo A, un nodo B, un nodo C, un nodo D, E y un nodo F. ¿Sí? Y luego vamos a tener corrientes. Por la fuente siempre va a pasar y total. Y acá es donde se divide. Yo creo que I1 debe ser la de abajo, no sé. Esta. Pero no estoy seguro. Acá tengo otra. Eso habría que ver en la pizarra qué dato puse. Acá hay otra. Y por acá viene otra. Y por aquí viene otra. ¿Sí? Este circuito tiene muchísimas corrientes. A ver. Sí, yo calculo que los 0,6 periódicos deben ser de aquí. A ver. Y vayan sacando la calculadora porque acá voy a necesitar que me ayuden un montón con los cálculos, chicos. Y sean precisos. A ver, veamos. 0,6. Profe, Sí, el 06 periódico pasa sobre I1. claro, pero ¿cuál es I1 de todas estas? Eso es lo que vos no copiaste, ¿me entendés? O sea, ¿cuál de Sí, todas estas corrientes yo le llamé I1 en la pizarra? Porque no es lo mismo que yo diga que I1 va a ser esta que pasa por la rama donde están las dos resistencias a que pasa por la rama de 80. eso es lo único que me faltó poner. Claro, porque sin eso no se puede resolver. ¿Alguien más lo tiene, chicos? Por favor, revisen. Sean activos en la clase, chicos. Si no, tardamos mucho.
No me sirve que entren y dejen ahí la pantalla, ¿sí? Sí, ahora lo escribo acá. Ahí está. Ahí lo envié por el chat. A mí me parece que va a ser la que pasa por aquí, por la resistencia de 10 y R3. Me parece que esa debe ser la I1, pero no estoy seguro. Esto es... Y ya les avisé, tengan la calculadora a mano, que este circuito es larguito. Bueno, ¿nadie lo tiene al ejercicio, chicos? Vamos a ver cómo... No lo puedo encontrar, profe. A ver, ahí me mandaron. Según veo acá, I1 es la que pasa por arriba. Y no era 80, era 60 ohmios. ¿Así es? Sí, profe. Bien, bueno. Con esos datos entonces sí podemos seguir resolviendo, ¿sí? Por eso es importante copiar bien los ejercicios. Bueno, vamos a corregir entonces. Tenemos primero que esto no era 80, era 60. Y además I1 es esta de arriba. ¿Sí? Acá voy a anotar entonces los datos extra que nos daba el ejercicio. ¿Sí? Y eran que I total valían 2 amperes, que I1 valía 0,6 periódico amper y además que la potencia en R8 valía 10 watts. Y R8 es, ya les digo, esta de acá, esa de ahí abajito. ¿Sí? Sí, así es. Bueno, y el ejercicio nos pedía calcular el valor de R3, el valor de R6, la tensión en R1 y la potencia en R9. R1 es esta de acá y R9 me parece que es esta de acá. Bien, ahora sí, está el ejercicio completo, ¿sí? Podemos resolverlo. Bien, bueno, vamos a ello entonces. Calculadora en mano, chicos, y vamos a resolver. Miro mis datos, ¿sí? Tengo la corriente I total. ¿Cuál es el problema para este ejercicio? Que I total, fíjense, no pasa por ninguna resistencia. I total pasa por la fuente nada más, ¿ven? Porque después en todas las otras resistencias hay otra corriente. Le pongamos nombre a la corriente. A esta de arriba ya sabemos que hay I1, entonces a esta le llamemos I2. Acá a esta le vamos a llamar I3, I4, I5, I6, I7, I8. Fíjense que este circuito marea mucho porque prácticamente cada resistencia tiene su propia corriente. ¿Sí? Bien. Tenemos el valor de I1. ¿Sí? Y tenemos el valor de la potencia de R8. Bueno, vamos a trabajar con eso. Fíjense,
Yo les dije que lo primero que tienen que hacer es buscar elementos, o sea, la resistencia, lo que fuere, que tenga al menos 2 de los 4 valores asociados. En este circuito, ¿hay alguna resistencia que tenga al menos 2 de los 4 valores asociados? Intensidad 1, profe. Bien, intensidad 1 que está pasando por R1 y tengo el valor de R1. Entonces ahí ya tengo dos valores, ¿verdad? Bueno, entonces empiezo a trabajar ahí, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, en R1, ¿sí? En R1, ¿qué pasa? Yo ya conozco su corriente y su resistencia. Entonces puedo averiguar lo demás. Y fíjense que justo una cosa que me piden es la tensión de R1. Ya puedo calcular y obtener puntos en el examen. Voy a decir lo mismo que hice arriba. Tensión de R1 va a ser la corriente que pasa por R1 multiplicado por R1. ¿Qué corriente pasa por R1? I1. Y I1 es un dato. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar 0,6 periódico ampere multiplicado por 60. ¿Sí? 0,6 periódico pueden ponerlo como 0,00000 o bueno, también eso equivale a 2 tercios, como ustedes quieran. ¿Sí? Vayan haciendo eso. Eso me da, ya les digo, a ver, da 40 voltios, ¿no es cierto? Ustedes Sí, vayan profe. practicando los cálculos. Esto me da 40 voltios, ¿sí? Miren, así rapidito ya encontré un valor. Listo, me faltan 3, ¿está? ¿Qué puedo hacer ahora? Ya no hay otra resistencia donde yo tenga dos valores por lo menos asociados, ¿sí? Entonces, como no puedo ocupar esto de buscar valores asociados, ¿sí? Aunque tengo en R8, tengo potencia y tengo resistencia, así que ahí también puedo trabajar, pero lo vamos a dejar para después, ¿sí? Porque lo que yo voy a hacer, miren, voy a empezar a analizar los nodos o las mallas, depende si tengo tensiones o tengo corrientes. Como acá me han dado dos corrientes de datos, lo más probable es que tenga que analizar nodos. Entonces voy viendo nodo por nodo donde me queda una única incógnita. Vamos a analizar, fíjense acá me va a coincidir justo que en el primer nodo, si yo hago el SK, en el nodo A, ¿sí? Vamos a analizar qué corriente entra al nodo A y total. Y total. Y no hay otra, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser igual a las corrientes que salen. ¿Y quiénes salen? Intensidad 1, Y 2. intensidad 2. Muy bien, entonces esto me va a quedar así, miren. ¿Y qué pasa acá? Que yo esto, y total ya lo conozco porque es dato, y 1 lo conozco porque es dato, entonces puedo averiguar mi X que va a ser I2. Y ya puedo obtener una nueva corriente. De acá, ¿qué voy a decir? Que I2 tiene que ser I total menos I1. Por lo tanto, I2 tiene que ser, si I1 era 6 periódico ampere, 0,6 periódico ampere, esto me va a quedar 0,3 periódico ampere, así es. Ustedes que tienen calculadora. ¿Cómo era el cálculo, profe? Y total menos I1, 2 menos 0,6 periódico. Sí, da 1,3 periódico. Y ya tengo el valor de I2. ¿Lo ven o no? Ahora reviso. Una vez que obtuve el valor de I2, ¿qué puedo hacer con ese I2? Fíjense que este I2 está pasando por dos resistencias, que son el R3, que es una de las que yo tengo que calcular, y también esta resistencia de 10 ohmios. Como en esta de 10 ohmios ya conozco la R, ya conozco la I, puedo averiguar los demás valores, ¿no es cierto? Bueno, entonces voy a trabajar ahí. Ahí voy a trabajar con ley de Ohm. Y voy a decir, bueno, yo conozco I2 y conozco la resistencia. Entonces, esta resistencia era R2. Entonces voy a decir, voy a calcular la tensión de R2. ¿Cómo voy a hacer eso? Por ley de Ohm. Voy a decir, esto tiene que ser I2 por R2, ¿no es cierto? Porque I2 pasa por R2. Entonces esto me queda 1,3 periódico por 10. Que esto me va a dar 13,3 periódicos voltios, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya tengo el valor de la tensión de R2. ¿Para qué hago eso? Ahora sí voy a analizar mallas, porque fíjense, en la malla donde está
R1, R2 y R3, ya conozco 2 de 3 tensiones. O sea, me falta una sola tensión, ¿verdad? Entonces puedo averiguar allí cuál es la tensión de R3. Voy a bajar un poquito esto. Bien. Voy a dibujar esa malla. Teníamos el nodo A. Teníamos aquí R1. El nodo B. R2 y R3. En esa malla voy a trabajar, ¿sí? ¿Qué voy a decir en esa malla? Voy a decir, este va a ser mi malla 1, supongamos. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aplicar LBK en la malla 1. Fíjense que aquí la tensión de R1 se distribuye para R2 y R3, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago LBK ahí, me va a quedar que la tensión de R1 tiene que ser la tensión de R2 más la tensión de R3. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Yo BR1 ya lo conozco. Y BR2 también lo acabo de calcular. Entonces puedo averiguar BR3. ¿No es cierto? Averiguo BR3 entonces. Este BR2 que está sumando me lo llevo restando. BR1 menos BR2. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Voy a subir la pantallita. Tenemos BR1 vale 40 y BR2 13,3 periódico. Entonces esto me queda 40 menos 13,3 periódico. Eso quiere decir que BR3 vale más o menos 26,6. 26,6, ¿no es cierto? 26,6 y el 6 también es periódico. No se olviden de los periódicos porque eso me cambia el resultado, ¿sí? Bueno, sigo trabajando aquí. ¿Qué pasa ahora? Yo ya conozco en R3 yo ya conozco su corriente y ya conozco su tensión. Porque en R3 pasa I2. Por acá pasaba I2. I2 yo ya lo conozco. Como ya conozco dos valores, puedo averiguar lo que yo quiera en R3. Entonces voy a hacer ley de Ohm en R3 y voy a decir resistencia 3 tiene que ser la tensión de R3 dividido la corriente de R3 que se llamaba I2. Y acá reemplazo nada más. Esto es 26,6 periódico dividido I2 que valía 1,3 periódico era, ¿no? A ver, Sí. ¿era 1,3 periódico? Sí, 1,3 periódico, acá está. Y averiguo cuánto vale eso. 20. Perfecto, me da 20. ¿Qué quiere decir entonces? Que R3 vale 20 ohms. Bien. Acabo de calcular entonces R3. Ya voy encontrando dos valores, miren. Ya he hecho la mitad del ejercicio. ¿Ve? Me falta R6 y potencia en R9. Nada más. ¿Sí? Veamos entonces. Podemos calcular potencia en R9 ahora. ¿Por qué? Bueno, veamos. Analicemos R8. Profe, Voy. tiene una consulta. ¿Cómo? Tiene una consulta. ¿Sí? Si hago un pequeño error, ¿el ejercicio cambia todo y lo hago mal? ¿Error de cálculo te referís? Sí. Bueno, o sea, hay que ver. ¿Sí? Yo les explico cómo son los criterios de evaluación. Si esto ustedes lo hacen así tal cual está aquí y el resultado le da diferente, porque por ejemplo, no sé, se han equivocado en la calculadora y en vez de poner 13,3, el 1 no se apretó y pusieron 3,3 periódico. ¿Se entiende cuál es el error ahí? Que no se aprieta un número en la calculadora y ese tipo de cosas. Eso no resta casi nada de puntos, ¿sí? Por más que el resto del ejercicio esté mal. Porque yo me fijo en qué, en que hayan aplicado correctamente las leyes, que el despeje matemático esté bien hecho y que las operaciones estén bien hechas. Por ejemplo,
Si usted ha hecho 40 menos 3,3 en vez de 13,3, acá le va a dar 30 y... bueno, algo, 30 y algo, ¿sí? Yo ese error le hago restar un poco de puntos, pero casi nada, ¿sí? El resto décimas de puntos en realidad. Y lo tomo como válido al ejercicio. Pero si acá en vez de hacer 40 menos esto, ha hecho 40 más porque ha despejado mal, eso sí es un error que resta puntos, ¿sí? O si ha aplicado mal la ley, eso sí resta muchos puntos. ¿Se entiende más o menos cuál es el criterio durante el examen? No es Sí, tanto el profe. número, o sea, si usted ha llegado a que R3 valía 40 ohmios, pero todo el procedimiento está bien hecho, ha sido simplemente porque ha colocado mal un número en la calculadora, igual es válido el ejercicio, ¿sí? Y yo ahí en el examen te pondré donde te has equivocado y te restaré un medio punto, un puntito, ¿sí? Pero nada más, igual es válido, igual vas a aprobar el examen, ¿sí? Bien, Sí, sigamos. Les decía, analicemos R8. ¿Por qué? Porque yo en R8 tengo el valor, R, me lo dan, que es 10 ohmios, y el valor de la potencia, porque me lo dan de dato aquí. ¿Ven? Me lo dio de dato el ejercicio. Entonces yo acá ya puedo averiguar todo lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Y qué voy a averiguar de R8? Voy a averiguar la corriente I7, que es la que pasa por R8. ¿Ven? Ahora van a ver para qué. Bueno, entonces yo voy a hacer la formulita de la potencia y voy a decir, recordemos que la potencia es I al cuadrado multiplicado por R. ¿Sí? Y yo quiero saber cuánto vale. A ver, ya le digo. Quiero ver qué tengo que averiguar. Yo quiero saber cuánto vale I7 para luego averiguar la potencia R9. Sí. Entonces yo acá quiero saber la corriente. Entonces la resistencia la paso dividiendo. Y el cuadrado lo paso como raíz. Me va a quedar que corriente, en este caso corriente 7, va a ser la potencia de R8 dividido R8 y a todo esto hay que hacerle la raíz cuadrada. ¿Sí? Eso es despeje matemático, chicos. ¿Está? Si no, repasen matemática. Bueno, calculemos entonces I7. I7 me va a quedar raíz cuadrada de 10 watts, que es la potencia R8, dividido R8. Miren, este está fácil, porque 10 sobre 10, 1. Y raíz de 1, 1, ¿no es cierto? O sea que esto vale un ampere. ¿Lo ven? sí. Ese estuvo fácil el cálculo, pero si no, es cuestión de poner en la calculadora y que salga lo que salga. Tampoco es tan difícil, ¿sí? Bien, ¿y por qué yo quise encontrar I7? Porque ahora, miren qué voy a hacer. Voy a trabajar en el nodo F, ¿ven? Voy a hacer el SK en F. A F, ¿quién está entrando? En corriente estamos hablando. ¿Qué corriente está entrando a F? Y 7 y 8. ¿Y qué R8 y corriente está R9. saliendo? Y total. Bien, y ven que I7 lo conozco, y total también, entonces voy a averiguar I8. Entonces eso voy a hacer. Voy a decir, bueno, ahora voy a hacer LSK en F. Habíamos dicho, está entrando I7 y está entrando I8. Y está saliendo I total. Esto, I7 ya lo conozco, I total ya lo conozco, I8 es lo que quiero averiguar. Entonces el I7 que está sumando, me lo llevo restando. Y me queda que I8 entonces es el valor I total menos el valor I7. I total valía 2 amperes, menos I7 que vale 1 ampere, esto me queda 1 ampere. Sí, vale lo mismo que I7. Bueno, y ya tengo I8. ¿Y para qué hago eso? Bueno, porque a mí me pedían la potencia de R9. Entonces analizo R9. ¿Qué tengo de R9? Tengo su valor de resistencia y su valor de corriente. Ya puedo averiguar todo lo demás, porque ya tenemos dos datos. ¿Lo ven? Entonces, voy a decir potencia de R9. Vamos a usar esta formulita y al cuadrado por R. Será I8, que es la corriente R9 al cuadrado, por R9. Y estos son datos. ¿Sí? I8 vale 1 ampere. 1 ampere lo tengo que elevar al cuadrado. Y eso lo tengo que multiplicar por los 10 ohmios que vale R9. 1 al cuadrado es 1, por 10 es 10, me queda 10 watts.
Ya averigüé potencia en R9. Ya averigüé esto. Miren, ya voy averiguando 3 cositas y solo me queda averiguar R6. Nada más. ¿Lo ven o no? Sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Lo voy a mover ahora para este lado. ¿Sí? No, para acá. Así es más rápido ver. Aquí. ¿Sí? Ahí. Esto lo voy a separar así, medio groseramente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero que veamos? Voy a averiguar ahora de R8 o de R9, de lo que yo quiera. Ya teníamos todo, pero no habíamos averiguado la tensión, ¿verdad? Entonces voy a decir, voy a calcular la tensión, por ejemplo, de R8. ¿Sí? La tensión de R8 es I7, que es la corriente de R8, por R8. Esto valía 1 ampere, ¿se acuerdan? Así lo hacemos más rápido. Esto valía 1 ampere y esto valía 10 ohmios. Entonces acá me va a quedar 1 por 10, 10 voltios. 10. ¿Sí? ¿Por qué quise averiguar la tensión de R8? Bueno, vamos acá. Voy a trabajar ahora en esta malla. Fíjense, ahora vamos a ver por nombres. ¿Sí? Tengo la fuente. De aquí a aquí tengo una tensión AB. ¿Sí? Tengo una tensión AB. ¿Lo ven o no? Tensión AB. Luego tengo una tensión que va desde B hasta E y luego una que va de E hasta F, ¿no es cierto? Y de F a A vuelve, ¿sí o no? Y ahí di vuelta en toda la malla. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. No, no entendí. Fíjate, empiezo en A. Desde A hasta B hay una tensión. De B a E hay otra tensión. De E a F hay otra tensión. Y de F hacia A hay otra tensión. O sea, son 4 tensiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Yo voy a dibujar entonces esa malla. Así medio groseramente. Acá tenía la fuente. Acá voy a dibujar una sola, una sola, una sola. ¿Sí? Yo sé que aquí solo estoy dibujando la malla aislada, chicos, ¿no? No es un circuito equivalente. Esto seguía para arriba y bueno, todo lo demás. Esto era A. Esto era B. Esto era E. Y esto era F. ¿Sí? ¿Por qué quiero que veamos esto? En esta malla, que yo le voy a llamar malla 2, ¿sí? Tengo aquí la B total. Aquí la tensión que hay de A a B. Aquí la tensión que hay de B a E. Y aquí la tensión que hay de E a F. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Ahora hay que identificar quién es B a B, quién es BBE y quién es BF, perdón. ¿Sí? Miren, si nosotros nos venimos acá, entre A y B está conectada R1, ¿sí o no? Esta de 60 ohmios, ¿lo ven por acá arriba? Sí. Y ven que no hay otra resistencia con la de 60. En esa rama está solo la de 60, ¿sí o no? Sí. Quiere decir que la tensión de R1 es también la tensión que hay de A a B. ¿Por qué? Porque entre A y B está conectada R1. Entonces es el primer dato que vamos a sacar. ¿Y por qué no cuenta los otros dos de Ahora te digo, abajo? ahora te digo. La tensión. Uy, uy, uy. La tensión que hay de A a B, vamos a decir que es la misma que R1. ¿Por qué? Veamos. ¿Sí? Yo tengo dos ramas que hay de A a B. ¿Sí? Puedo tener 3, 4, la que ustedes quieran, chicos. La tensión entre nodos de A a B, ustedes la pueden tomar de las ramas que quieran y le va a dar siempre el mismo valor. ¿Cuál les conviene tomar? La rama que tenga menos resistencia. En este caso vamos a tomar la rama de arriba. ¿Ven o no? Porque ahí solo está R1. Si yo tomara la rama de abajo, B a B sería BR2 más BR3, que me va a dar el mismo valor que BR1. Si tuviera otra rama, sería lo mismo, ¿sí? Ustedes pueden elegir las ramas que quieran. Recuerden que ramas son estos caminitos que van de nodo a nodo, ¿sí?
a mí me conviene tomar la rama de arriba porque hay una sola resistencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. la tensión de B a E, fíjense entre B y E que tengo conectado. Esta resistencia de acá, ¿no es cierto? Pongámosle nombre, que creo que ya tenía nombre. Era R4. Bueno, este es R4. ¿Sí? Entonces, esa es la tensión de R4. La tensión de B a E es la tensión de R4. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? De E a F. Ahí hay dos ramas y puedo elegir la que yo quiera. Las dos tienen una sola resistencia. Yo voy a elegir la de 8. Yo voy a decir que la tensión de E a F es la misma que la tensión en R8. Porque yo esto ya lo calculé. ¿Sí? Y luego de F hacia A, ¿qué tengo? La fuente. La B total. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y vamos a poner los valores. BR1 ya lo habíamos calculado nosotros, miren, valía 40 voltios. ¿Ven? La de BR4 no la conozco. La de BR8 ya la hemos calculado, valía 10 voltios. Y la B total es un dato, 70 voltios. Bien, vuelvo para aquí. ¿Sí? ¿Por qué hice eso? Porque ahora cuando yo aplique el EBK aquí, yo ya conozco las tres tensiones que están acá y puedo averiguar la cuarta. ¿Sí? Bueno, entonces voy con eso. Voy a hacer LBK LBK. en la malla 2. ¿Y qué voy a decir? La suba es B total, ya que está la fuente, y tiene que ser igual a las caídas, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ser igual a B más tensión BE más tensión EF. Y como ya hemos dicho, de acá ya conozco 3. Quiero saber tensión de B a E. Entonces las otras que están sumando me las llevo restando. Y la tensión que hay desde B hasta E, entonces, ¿qué va a ser? B total menos B menos BF. Reemplazo por los números. B total vale 70. BAB vale 40. Y EF vale 10. ¿Esto cuánto me queda entonces? 20. Bueno. Y ya tengo BE, que hemos dicho que esta es la tensión que hay en R4. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer yo? Puedo analizar R4. Porque otra vez lo mismo. De R4 yo ya conozco su valor resistivo y ahora conozco su valor de tensión. Entonces puedo averiguar el resto. ¿Se entiende? ¿Y qué voy a calcular acá? La corriente. Entonces me vengo por acá y digo, por R4 pasaba I3. Esa es la corriente que quiero saber. Entonces, bueno. Entonces, por ley de Ohm, I3, que es la corriente que pasa por R4, ¿sí? Será la tensión que hay en R4 dividido R4. Y yo esto ya lo conozco, BR4 lo acabo de calcular, vale 20, es esto de acá. Y R4 me lo dieron de dato, vale 30, ¿ven? Y bueno, esto me queda 2 tercios. 2 tercios es 0,6 periódico ampere. Y ya encontré el valor I3. ¿Sí? ¿Y para qué quiero encontrar yo el valor I3? Otra vez me vengo al circuito original. Y voy a analizar ahora el siguiente nodo. El siguiente nodo es B. ¿Sí? Acá. ¿Qué está pasando en B? ¿Qué corrientes están entrando a B? Y dos. R4.
entrando, ¿no? Miren la flechita. Es esta, Y 1 y 2. y 1, y hay 2. ¿Y quiénes están saliendo? Y 3. Y 3, ¿y quién más? Y Y 4. 4. Y Y 4. ven que tengo 4 corrientes, pero que 3 ya las conozco. Y 1, y 2, y 3 ya las conozco. Entonces, ¿qué puedo hacer? Conocer y 4. ¿Sí? Sí. Porque ya LSK. conozco todas menos una. Hago el SK, muy bien. Bueno, me vengo acá entonces, ahí así puedo ver. Y voy a hacer LSK en el nodo B. Habíamos dicho, están entrando la corriente I1 y está entrando la corriente I2. Y están saliendo la corriente I3 y la corriente I4. De esto tengo que ver. Yo ya conozco esto, ya conozco esto, ya conozco esto, quiero saber esto. Entonces, esta que está sumando la voy a llevar restando, ¿verdad? Me va a quedar I1 más I2, que es lo que ya tenía acá, menos el I3 que acabo de pasar. Y eso me tiene que quedar igual a I4, ¿verdad? Y bueno, acá reemplazo los datos nada más. I1 era 0,6 periódico. Más I2, que valía 1,3 periódico, menos I3, que valía 0,6 periódico. ¿Lo ven? Y acá está fácil, miren, porque tengo más 0,6 periódico, menos 0,6 periódico, se me cancelan, ¿no es cierto? Sí. Y miren acá. Listo, ya pude averiguar I4, ¿lo ven? Ya tengo ahora el valor I4. ¿Qué voy a hacer con el valor I4? Voy a calcular, voy a analizar ahora esta resistencia de acá. ¿Sí? Me voy a fijar el nombre que tenía esto. R5 creo que dice. Esta era R5 y esta vendría siendo R7. ¿Sí? Bien. Ahora puedo averiguar R5. Analizar R5, perdón. Voy a seguir acá abajito. Ahí está. ¿Sí? Se está haciendo grande la pizarra, ¿eh? Bueno, analizamos R5. ¿Por qué? Porque de R5 yo ya conozco su resistencia y ahora su corriente. Puedo averiguar todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Qué me interesa averiguar? Hago ley de Ohm y me interesa averiguar la tensión de R5. La tensión de R5 va a ser el valor de la corriente 4. ¿Por qué? Porque I4 pasa por R5. Multiplicado por R5. BR5 va a ser entonces 1,3 periódico por R5 que valía 10. 10. ¿Sí? Y esto me queda entonces que BR5 vale 13,3 periódico. ¿Y para qué averigüé BR5? Bueno, ya se imaginarán que es para analizar esta malla de acá. ¿Sí? Voy a dibujar esa malla acá. En esa malla tengo así, miren. Esa es la malla que tengo. ¿Sí? A esa le voy a llamar entonces malla 3. ¿Está? Y acá tenía R4, R5 y esto era R6, ¿no es cierto? Y bueno, voy a averiguar acá las tensiones, ¿sí? Esto viene así de la fuente, ¿no? Esto viene así, esto acá hay un nodo, acá hay un nodo y acá hay otro nodo y así. Así es la malla, ¿sí? Yo la dibujo separada, pero es esta de acá del medio, ¿sí? Entonces, como R4, miren, es la que viene de la fuente, ¿lo ven o no? Esa la voy a tomar como suba de tensión porque es esa la que se va a distribuir en las otras, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a plantear LBK. Voy a plantear, lo voy a hacer con amarillito. Esto. LBK en la malla 3. Fíjense que esto hace LSK, LBK, LSK, LBK, LSK, LBK, hasta que sale todo, ¿sí? Entonces, en LBK, ¿qué tengo?
la tensión de R4, que es la suba, es la que viene de la fuente, se va a distribuir entre estas dos. Entonces esto tiene que ser la tensión de R5 más la tensión de R6. ¿Y acá qué pasa? BR4 yo ya lo conozco, BR5 también, y voy a averiguar esto. Esto me lo llevo para allá. Está sumando, va a pasar restando. Entonces me queda tensión de R4 menos tensión de R5 igual a tensión de R6. Y reemplacemos. Esto es, veamos cuánto vale BR4. Eso lo calculo por acá. ¿Dónde está? Esta, 20 voltios. ¿Lo ven? Entonces esto es 20 menos los 13,3 periódicos. Y esto me da 6,6 periódico, ¿puede ser? Sí, profe. Bien. Entonces esto me queda 6,6 periódicos, voltios, igual a tensión en R6. ¿Sí? Ya averigüé la tensión de R6, que a mí me piden R6. ¿Qué pasa? Todavía no puedo trabajar en R6 porque conozco su tensión, pero no conozco nada más. Es todo lo que conozco de R6. Entonces me vengo al circuito. Miren, R6 y R7, ¿cómo están conectadas? En paralelo. Y en paralelo, ¿cuál era la característica? Que todo el Tiene el voltaje de mismo la orilla. voltaje. El mismo voltaje. O sea que BR6 también, ¿quién es? BR7. BR7. Es el mismo. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. ¿Sí? Bien. Entonces, como no puedo trabajar en R6, ya se imaginarán qué voy a hacer. Voy a trabajar con quién. Con Con R7. R7. Claro. ¿Por qué? Porque de R7 acabo de averiguar su tensión. Y ya tenía como datos su resistencia. Entonces ya puedo trabajar, ¿no es cierto? Ya tengo dos datos, ya puedo trabajar. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular su corriente. ¿Cómo se llamaba la corriente de R7? Déjenme mirar. La corriente de R7 se llamaba I6. ¿Sí? Bueno, entonces voy a averiguar I6. I6, por ley de Ohm, tiene que ser la tensión de R7 dividido R7. ¿Sí? Esto aquí es igual. BR7 vale 6,6 periódico, que es lo que acabamos de calcular. Y R7 valía 10, ¿no es cierto? Así. Sí. Y 6,6 dividido 10, ¿cuánto da? 0,6 periódico. Ahí está. Tengo la corriente I6. ¿Y para qué averiguaré la corriente I6? Lo mismo, ¿ven? Ya hicimos el LBK, entonces ahora ¿qué haremos? Ahora vamos a trabajar en este nodo de acá, en el C. ¿Qué haremos en el C? LSK, ¿no es cierto? ¿Qué corriente entra a C? Y 4. ¿Y qué corrientes salen? Y Y 5 y 5 y 6. 6. Y 6. Perfecto. Entonces me vengo acá y digo, ahora voy a trabajar LSK. LSK en el nodo C. Está entrando I4 y están saliendo I5 más I6. Y yo de esto que conozco. I4 ya lo conozco, I6 ya lo conozco. Voy a despejar y voy a averiguar I5. Esto que está sumando me lo voy a llevar y va a quedar restando, ¿no es cierto? Me va a quedar entonces que I4 menos I6 me tiene que dar I5. Y bueno, y acá reemplazaré los datos. Veamos. ¿Cuánto valía I4? A ver, por acá lo tengo. I4, 1,3 periódico. I4 vale 1,3 periódico. Menos I6, que lo acabo de calcular. 0,6 periódico. ¿Cuánto da esa cuenta, chicos?
Puede ser que les dé 0,6 periódico. Profe, ya finalizó la llamada. Chicos, si tienen para enviarle a de los dos cursos, envíen, ¿no? Envíen, por favor. No sé si ya hay gente de ambas divisiones. Porque el delegado Condorifte parece que está durmiendo, no le llegan los mensajes. ¿Hay alguien de la primera división? ¿Hay alguien de la primera división aquí, chicos? Vamos a esperar que se una el resto. ¿Falta alguien más? Falta. Había gente que estaba participando. ¿Le pudieron enviar a la otra división? Porque veo chicos del primero o segundo nada más.
Profe, Sí, ¿le puedo mandar a Joaquín? No, sí, perdón, al otro. a cualquiera de la otra división enviarle así se unen, Bueno, profe, ya le mando. por favor. Sí, porque yo le envié al delegado, pero no, parece que este Condorí no está en línea y no reenvía los mensajes. ¿Ya le pudiste enviar? Lo estoy buscando, profe. A cualquiera que tengan de la otra división envíen. Así pueden entrar los chicos. Bueno, Siempre tienen que tener contacto de la otra división, chicos. no, sí, Cuando- profe, sí tenía el contacto. Ah, bien, Sor, bien, bien. Bueno, no sé, no se unen. Es que a veces entran y dejan ahí la computadora solo para que les ponga el presente, ¿eh? Acá vamos a ver quién sí estaba en clase. Hola, Hola, hola. Ahí está, ya están entrando, ¿eh? Bien. Joaquín, ¿sí? ¿vos tenés mi número? Creo, creo que sí. Ah, porque yo no te encontraba. Ahí llegó, así que ya Ah, están entrando. Y se fue Cristiano Ronaldo, nos abandonó. Entran y salen, entran y salen. Bueno, ya estaremos todos. Ahí está Plaza, que él sí me acuerdo que estaba participando, bien. Perdonen que se haya cortado, chicos, pero somos pobres y tenemos el plan free. Nadie tiene premio. Bueno, vamos a seguir. Creo que ya estamos todos. Bien. Nos habíamos quedado acá. Habíamos dicho que por el SK, en el nodo C, estaba entrando I4 y estaban saliendo I5 e I6, ¿no es cierto? Sí. Entonces este I6 que estaba sumando, ahora se va para el otro lado, restando. Y me queda I4 menos I6 igual a I5. Reemplazamos, I4 lo habíamos calculado anteriormente, habíamos dicho que valía 1,3 periódico, menos I6, que lo acabamos de calcular acá arriba, que valía 0,6 periódico. Eso, si no está mal mi cuenta, debería de ser 0,6 periódico, ¿no es cierto? Profe, a mí me da 0,63 periódico. 63 periódico. Sí. Qué raro, a ver, déjame que verifico. Ah, no, se olvidó el periódico del 3. Ah, ¿viste? ¿Ve qué importante el periódico? Bueno, Sí. entonces seguimos. Ya el último pasito. Ya terminamos acá nomás, chicos. Una pena que se haya cortado porque nos quedan 3 minutos nomás. Bueno, ¿por qué?
Ahora sí ya puedo analizar yo el R6. Porque de R6 ahora ya conozco su corriente, que es el I5, este de acá, que acabamos de calcular. Y además anteriormente había calculado su tensión, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces ahora sí puedo hacer ley de Ohm. ¿No es cierto? A ver, ahí está entrando alguien más. Ah, está entrando la Guada. ¿Guada estabas o no estabas? No recuerdo haberte visto. Bien, acá les decía. En R6 ya conozco su corriente, es esta de aquí. Ya conozco su tensión, es esta de aquí. Ya puedo aplicar ley de Ohm y calcular R6, que era el último paso del ejercicio. R6 entonces será la tensión de R6 dividido la corriente de R6, que se llamaba I5. Acá reemplazo números. Esto es 6,6 periódico dividido 0,6 periódico. Y esto me va a quedar 10 ohmios. Bien. Acabo de calcular el valor de R6. Me voy a mi ejercicio y fíjense, es lo último que me quedaba por hacer. ¿Hay otra manera de resolver el ejercicio? Sí. O sea, hay distintos caminos para llegar al mismo resultado. ¿Sí? Yo hice el que en el momento se me ocurrió que era el más sencillo, pero capaz que ustedes viéndolo encuentran otro camino, calculan otras cositas, igual van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Fíjense que cuál es el secreto que yo les decía la vez pasada para hacer circuitos mixtos así complicados es ver qué datos puedo conseguir. Y una vez que conseguí los datos, los primeros datos que son los más obvios, es cuestión de ir haciendo LSK, LBK, LSK, LBK, LSK, LBK, LSK, LBK, LSK, LBK. ¿Dónde? Y donde me convenga. Eso tengo que analizar el circuito. ¿Sí? Y eventualmente sale ahí un ley de Ohm o un cálculo con potencia para obtener más datos. ¿Sí? No es tan... O sea, es complicado en el sentido que tengo que analizarlo al circuito. Tengo que ver qué datos tengo y en base a eso trabajar. Eso es lo que a ustedes les cuento. Pero fíjense que la matemática del ejercicio no es complicada, es hacer multiplicaciones, sumas, restas, nada más, son operaciones de primaria, ¿no es cierto? Bien, ahí hemos encontrado todos los datos, ¿sí? No falta nada.